Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Con ustedes acá, yo sé que ustedes han estado desarrollando una serie que la han denominado Navidad de la promesa a la gloria, así es, ¿no es cierto? Han estado hablando de la Navidad de la promesa a la gloria y han visto algunos matices, ¿no? Han estudiado el tema de la Navidad como promesa, como advenimiento y también como ministerio de parte del Señor Jesucristo. Y hoy el pastor Javier me delegó que podamos examinar este otro matiz, el del sufrimiento. ¿Lo sabían? Hablar del sufrimiento del Señor Jesús también como parte de todo lo que engloba lo que es la Navidad. Y bueno, hablar de sufrimiento, quiero empezar mencionando que no es muy popular en nuestros días. De hecho, quiero agradecer al Señor por la vida de Rocío, desapareció, por aquí estaba Rocío, salió con los niños. Dios es tan bueno que nos junta. Este año estábamos visitando Loja por algunas actividades y proyecciones del seminario allá, en esa parte, y imagínense, estábamos allí y ¿a quién veo? A Yasmín. Y nos pusimos de acuerdo por algunas cosas que están dando fruto con el seminario. Después también nos encontramos en otro lado, ¿sí? Y ahora nos vemos acá nuevamente. Y veo al Señor uniéndonos allí porque hay un sentir muy profundo en cuanto a qué podemos hacer nosotros como seminario en pro justamente de la necesidad de enviar misioneros a distintas partes del mundo. Y ella enfatizó, no sé si ustedes se dieron cuenta, sobre esos jóvenes que fueron asesinados. Hay lugares del mundo, hermanos, donde no tenemos la libertad de reunirnos así como estamos acá ahora, nosotros, y poder hablar del Señor, poder leer la Biblia y poder profesar públicamente nuestra fe en Jesucristo. Hay lugares del mundo donde son muertos los cristianos. Y por eso hablar del sufrimiento es algo que no es muy popular en nuestros días. Y la Iglesia del Señor Jesucristo creo que también se ha olvidado de que esto es característica distintiva del seguidor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque también es una característica del Señor Jesucristo. Hoy por hoy hablar de sufrir no vende mucho. De hecho, hay muchas corrientes en las iglesias a lo largo de América Latina que más bien nos venden la idea triunfante del cristianismo. Y yo diría eso es como un triunfalismo, es decir, vienes a los pies de Cristo Jesús y todos tus problemas son resueltos. Y voy a decirlo con propiedad, a veces. ¿Qué es lo que trato de comunicar? Si bien en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas y hay vida en abundancia, en plenitud, eso no significa necesariamente que vas a estar ausente de problemáticas. Y cuando hablamos específicamente de sufrir, yo quisiera que usted tenga presente eso. Esto va a ser una realidad justamente en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque también fue parte de la misión del Señor Jesucristo. Si usted se profesa como seguidor de Cristo Jesús, no espere usted ser menos que su maestro, porque el discípulo es semejante al maestro. Y si el maestro sufrió, entonces usted también en algún momento, ¿qué va a pasar? Va a sufrir. Si Jesucristo murió, ahora no queremos morirnos, ¿no es cierto? No creo que eso es una aspiración que naturalmente usted dice, yo quiero morirme mañana, pero algún día vamos a partir de esta tierra. Con eso en mente, quiero ver justamente un texto de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo número 53, y vamos a concentrarnos en examinar este capítulo para hablar del sufrimiento del Mesías. Quiero hacerlo desde tres enfoques. Primero, un enfoque de carácter profético, luego un enfoque de carácter actitudinal, y finalmente un enfoque hacia los resultados que nos trae precisamente lo anterior que vamos a mencionar. Recuerde, hoy queremos hacer énfasis, tal como se nos solicitó, hacer énfasis en el sufrimiento del Mesías. Esto es parte también de recordar la Navidad. A veces, al recordar la Navidad, pensamos en la comida, pensamos en los regalos, etcétera, etcétera, pero esto también es parte de entender la Navidad. A propósito, y quiero enfatizar esto, ¿no? La pasan bien las hermanas, ¿sí se dieron cuenta? Sí. Para aquellos varones que dicen, ¿qué hacen las mujeres cuando se reúnen? Hacen de todo, hermanos, hasta comen. Esa idea de que no comen no es verdad, sí comen, y comen bien. ¿Sí o no, hermanos, los varones? ¿Sí? Allá Soledad dice sí,
Comen bien las mujeres, hasta más que nosotros los varones a veces, hermanos. Esa es la verdad. Así que les felicito a las hermanas, de verdad, les felicito. Qué lindo que se tratan. Vamos a la palabra, vamos al texto bíblico. Vamos a dar lectura a estos versículos que están en el capítulo número 53. Dice la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y oramos un minutito allí. Y amado Jesús, gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra una vez más, leerla y explicarla. Que ella cumpla el propósito por el cual una vez más la envías a nosotros como congregación en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que eres, por lo que haces. Y Señor, porque hoy creo firmemente que tú quieres ayudarnos a recordar este matiz también propio de esta época. Recordar que tú sufriste y lo hiciste con un propósito. Que así sea. Oramos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén. Hablemos del sufrimiento del Mesías. El primer enfoque que quiero analizar con ustedes es el enfoque profético. Este es uno de los textos bíblicos que habla de las profecías en relación a la encarnación del Mesías, el advenimiento del Mesías que esperaba el pueblo judío, que esperaban los israelitas. Vamos a ver algunos de estos tópicos en función de las profecías que hablaban del advenimiento de Jesús, enfocados justamente en un paralelismo. Verlo primero, lo que dice el texto bíblico y donde encontramos algo del cumplimiento de aquello. Vamos a Isaías capítulo 53, el versículo número 1. Aquí aparece una declaración profética. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se menciona como una expresión así en alta voz, ¿quién va a creer al anuncio que se da en relación a que va a venir el Mesías? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si usted va brevemente al Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, el versículo 38, acompáñeme por favor. El Evangelio según San Juan, el capítulo número 12, el versículo 38, usted va a encontrar aquí una referencia en relación justamente a esto que acabamos de dar lectura. Juan capítulo 12, el versículo número 38. En el contexto inmediato, usted va a encontrar desde el versículo número 36
que la Reina Valera le coloca un título, dice incredulidad de los judíos. Y dice así: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Está colocando en el contexto inmediato que nosotros, y también la gente de esa época, recuerde que había incredulidad, a pesar de que precisamente Jesús estaba haciendo señales entre ellos, pero la gente no creía. Y luego el versículo 38 va a mencionar, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y cita directamente el apóstol Juan la palabra profética que ya dimos lectura en Isaías. Hay una relación directa en la cual Juan ve el cumplimiento en este acto del Señor Jesucristo, de estar haciendo milagros, pero que nadie le cree. Ve un cumplimiento directo sobre lo que se profetizó siglos antes que pasaría en cuanto al accionar del ministerio del Señor Jesucristo. En otras palabras, aunque le vean hacer milagros, la gente no iba a creer. Por eso se cita justamente el texto de Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y dice el siguiente versículo: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto fue característica en el ministerio del Señor Jesucristo. Aunque multitudes le seguían, no todos creían. Y esto suele pasar en el tiempo actual. Si yo me pusiera a preguntarles a cada uno de ustedes cómo llegó a conocer a Cristo Jesús, cada uno tiene alguna historia en particular. Pero levante la mano, ¿quién de ustedes llegó a conocer a Cristo Jesús a través de una manera dramática? Dramática, 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 dramática. ¿Sí? Le pongo un ejemplo para poder explicarme con esto de dramatismo, ¿no es cierto? Conocí a un muchacho que había escuchado del Evangelio. Había escuchado el Evangelio, le habían predicado el Evangelio de Cristo Jesús. Y él estuvo un tiempo escuchándolo, pero no aceptó a Cristo, se alejó. Y él cuenta que un día él estaba en la ciudad donde él vivía, estaba justamente parado en una esquina y se apoyó de un lado de un poste. Y empezó a fumarse un cigarrillo, ¿sí? Y después de eso soltó el poste, se viró y justo en lo que él se vira, un carro llegó en la dirección donde él estaba y se estrelló en el poste. O sea, cosas de segundos y lo hubiese matado. Entonces inmediatamente digo, wow, con una cosa como esa te volviste al Señor al otro día, ¿no es cierto? Porque es obvio. Me dice, no, ahí yo vi el cigarrillo que se cayó y lo levantó del suelo. Y eso fue todo. Viendo, no escuchan, no entienden. Tiempo después, él ahora sí se volvió al Señor y me contaba esa historia. Se sigue cumpliendo eso. Gente que aunque vea un obrar de Dios, no quiere creer, no desea creer. Y por eso se cumple justamente esta declaración profética. Se lo dijo en relación al Mesías y se cumplió. ¿Me estoy comunicando? Por eso cuando nosotros evangelizamos, y me encantó lo que enfatizó justamente aquí Rocío, oramos porque Dios toque el corazón de las personas. Porque a veces podemos entrenar muy bien a la gente en cómo evangelizar y usted sabe todos los pasos, toda la metodología, se la sabe de memoria. La puede enseñar mejor que nosotros, mejor que los pastores. Pero eso no significa que va a pasar nada. Esto es algo espiritual, que Dios toque los corazones. De hecho, puede ser que entre ustedes hay gente que ahora está en los caminos del Señor Jesucristo, pero le costó venir acá, ¿no es cierto? Y le costó por muchas razones. Y también le costó a su esposa de pronto estar orando para que ese hombre venga, o al revés también. A ese hombre le costó estar orando para que esa mujer venga a los pies de Cristo Jesús. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Sabe de qué estoy hablando? Así que sí hay un cumplimiento allí profético. Volvemos nuevamente a nuestro texto base de Isaías 53 y encontramos que el versículo 4, en este enfoque profético, va a decir algo muy particular. Dice así: ciertamente llevó él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto, que es una declaración profética sobre la vida, el ministerio y específicamente la muerte del Señor Jesucristo, se cumple. Claro que sí, se cumple en su muerte, pero veamos Mateo capítulo 8, versículo 17, en lo cual literalmente hay una sanidad que tiene que ver con esto que el versículo 4 dice que Él llevó
y tomó nuestras enfermedades y también sufrió nuestros dolores. Vamos a Mateo capítulo 8, el versículo número 17. Y aquí el texto bíblico nos habla de una sanidad muy particular que hizo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, el versículo número 17. Usted sabe lo que está sucediendo acá. En el contexto, la suegra de Pedro está enferma, ¿no es cierto? Está mal. Está mal. Dice el versículo número 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Luego el versículo 16 va a enfatizar que le trajeron a él endemoniados, enfermos, y él los sanó. Y el versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿cuál profeta? Isaías, el texto que estamos revisando, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora Juan se da cuenta que con esta accionar, esto que está haciendo el Señor Jesucristo, se cumple la declaración profética que se había dado sobre el Mesías. Él iba a sanar al pueblo, él iba a llevar las dolencias. Y aquí está el caso de la suegra de Pedro, que estaba mal, con una fiebre terrible, y el Señor la sanó. Algunos muy acelerados en esta percepción dicen, por eso fue que Pedro la negó después al Señor Jesucristo, porque le sanó a la suegra. Y no es nada que ver con eso, hermanos. De hecho, ame a su suegra. Los que tienen a su suegra, ámenla, ¿no es cierto? Todavía mi suegra está viva, la amo muchísimo. Amamos a la suegra. Pero aquí hay una sanidad. Aquí hay una sanidad. El Señor sanó. ¿Se cumple una vez más esto de que Él llevó las enfermedades, las dolencias? Claro que sí. Claro que sí. Vamos al siguiente versículo en Isaías 53. Recuerden nuestro texto de base. Isaías 53, el versículo 5 va a decir así. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hace énfasis en la manera en la cual iba a sufrir Jesucristo. Mire, dice la descripción que llevó nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a ver otro texto brevemente y fíjese lo que en 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo número 24 va a decirnos. 1 Pedro, el capítulo número 2, el versículo 24. 1 Pedro, el capítulo número 2, el versículo número 24. Vamos a este texto bíblico. 1 Pedro, el capítulo número 2, el versículo 24, dice la Escritura. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. El mismo apóstol Pedro, ahora viendo el cumplimiento de lo que fue la vida del Señor Jesucristo, llega a decir tiempo después, él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, sobre el madero, para que nosotros, y está hablando al pueblo de él, está hablando a la iglesia, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Habla de una sanidad integral, una sanidad libertadora de nuestros pecados, pero también literalmente Jesucristo sana. Por eso como Alianza Cristiana y Misionera creemos precisamente que Jesucristo tiene el poder para sanar, tiene el poder para sanar. Si hay alguien que puede comprender el dolor integral del ser humano es Jesucristo. Y vamos a hacer énfasis en un momento más sobre aquello. Pero quiero que se dé cuenta que hay una perspectiva profética sobre el Mesías y esto lo tienen presente también los discípulos. De tal manera que tiempo después aún ellos hacen referencia, fíjense cómo se cumple en la vida del Señor Jesucristo las palabras proféticas en relación a que Él iba a sufrir, a que Él iba a llevar sobre su cuerpo precisamente el dolor de la humanidad. Este enfoque profético, vamos cerrando con esta primera perspectiva, lo vamos a ver también en el versículo 8 y 9 del capítulo 53. Volvamos otra vez a Isaías 53, que es nuestro texto de base. Versículo 8 y 9 va a decir esto: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y el versículo número
9 va a decir, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se está hablando justamente del nivel de pureza, el nivel de justicia que tuvo el Mesías, de tal manera que éste va a morir pero siendo inocente. O sea, no se merecía la muerte ni ese tipo de muerte, que es lo que usualmente en Semana Santa recordamos la manera como fue la crucifixión de Jesucristo. Se enfatiza que fue justo. Y esto es algo, hermanos, que en el mundo primitivo no podía hacer clic en la mente de las personas. Aún ahora es difícil comprenderlo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, una persona que se diga de sí mismo que es Dios, era inconcebible que pueda morir. Primero porque los dioses no morían. A veces los dioses, las mitologías hablaban de que los dioses bajaban a convivir con los seres humanos, pero no se habla de uno solo, en ningún tipo de mitología, que muera por los hombres, porque su estado de divinidad era impensable que pueda morir y morir por la humanidad. Pero de pronto viene que se habla de que es Dios mismo y él sí va a morir por los injustos y encima va a sufrir por ellos, una muerte no cualquiera, sino terrible. Eso era una cosa inconcebible, tanto así que con eso en mente vamos al libro de Hechos, el capítulo número 8, y por eso en este relato, en esta narración, aquí encontramos un hombre que al leer esto está fascinado, porque culturalmente para él era tan asombroso poder entender qué está pasando en este relato. Vamos a Hechos capítulo 8, y usted va a leer todo en su casa con calma, desde el versículo número 26, el relato de Felipe y el etíope. Pero vamos directamente a los versículos 32 al 34. Usted sabe la narrativa bíblica. Este etíope era un funcionario, así que era un hombre de alta sociedad y era prosélito del judaísmo. Entonces él había leído algo ya sobre los judíos y sabía que el Dios de los judíos era el Dios verdadero, pero no sabía quién era Cristo y no podía entender todavía cómo en Cristo se había cumplido las profecías de la encarnación del Mesías. Así que está leyendo un pasaje y dice así la Biblia. Vamos desde el versículo número 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Antes de eso, Felipe le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? Que es una pregunta obvia. Usted puede estar leyendo algo y no lo entiende. No lo entiende. Y no porque está en otro idioma, sino porque sencillamente no lo capta. Y las cosas espirituales también van por esa línea de pensamiento, porque deben ser recibidas y discernidas en el espíritu. Si usted no las entiende en el espíritu es porque algo pasa en su interior. Por eso la necesidad de predicar el evangelio y de orar cuando comunicamos el evangelio, porque no es una verdad intelectual, es algo del espíritu. Así que aquí está este hombre que está leyendo y no entiende, y por eso cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Él va a decir, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue a la muerte, fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Es decir, ¿está hablando de él o está refiriéndose a alguien distinto? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y paremos allí. Toma esta escritura y Felipe le dice, esto es algo que se da cumplimiento en Jesucristo. Lo evangeliza. Y ustedes saben el resultado. Lo evangeliza tan efectivamente que en un momento del camino, este hombre le dice, mira, aquí hay un poco de agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice, nada, si crees esto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, bien puedes. Y lo bautiza. Sacado de contexto, muchos dicen, por eso no hay que tener mucha cosa para bautizar a la gente, sino que inmediatamente aceptó, por ahí mismo lo zambullimos. ¿No es cierto? ¿Han escuchado eso? Y digo, a ver, lo que pasa es que aquí estamos hablando de un prosélito. O sea, este sí conocía del judaísmo
y tenía sed por la palabra del Señor, lo que necesitaba entender era que esta profecía se cumplió en Jesucristo. ¿Me explico? Y por eso estaba listo para bautizarse. Así de sencillo. Pero fíjese, hay profecías que se están cumpliendo. Y esta profecía es una profecía que es dura, porque está hablando de que el Mesías iba a sufrir, que no iba a tener una generación, nadie iba a contar sobre su generación. Este primer enfoque que damos, hermanos, tiene que ver con la importancia de comprender que tenía que darse todo esto proféticamente en relación a Jesucristo. Él tenía que sufrir, Él tenía que cargar nuestros dolores, Él tenía que morir por nosotros. Si no se hubiese dado de esa manera, primero no se cumplen las profecías y tenemos allí un gran problema, porque entonces algo que el Señor, que Dios profetizó, que dijo que iba a pasar, quedaría sin cumplirse. Si no se cumplían esas profecías, hoy por hoy nosotros no tuviéramos esperanza de lo que Él ha prometido en el futuro que va a pasar, se cumpla. ¿Me explico? Como si se cumplió las profecías y tal cual, eso nos da perspectiva de que algún día lo que Él ha dicho que va a pasar al final de los tiempos también va a suceder. Hoy ustedes y yo cantamos una canción bonita que nos recuerda en relación a una tierra nueva, cielos nuevos. Eso no es ficción, hermanos. Eso no es una cosa como una utopía que nos planteamos los cristianos. ¡Ay, qué lindo, algún día cielos nuevos! No, eso es una realidad futura, porque es parte de la palabra profética del Señor. ¿Por qué tenemos plena certidumbre que va a pasar? Porque así como Él cumplió las profecías en relación a su encarnación y su sufrimiento, así también Él va a cumplir en el futuro. Así que pégale un codazo al que está a su lado y dígale esto: cualquier cosa que el Señor haya prometido para tu vida, tu familia, tu ministerio, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Tenemos la certeza de que tal como cumplió en el pasado, cumplirá en el tiempo presente y cumplirá en el futuro. Ahora sí, sonríase y dígale: si yo te prometo, quién sabe se cumpla. Pero lo que Dios promete, Él siempre cumple. Esa es la realidad. Él siempre cumple. Nosotros a veces no, pero el Señor sí. Por eso Él debía sufrir, experimentar un dolor indescriptible, morir en fiel cumplimiento a lo que eran las profecías establecidas para Él. Ahora bien, vemos el enfoque profético, tenía que cumplirse. Veamos este texto otra vez, volvamos nuestra mirada a Isaías 53, pero ahora quiero que lo analicemos desde un enfoque actitudinal, es decir, la actitud que tuvo el Mesías, que fue el Señor Jesucristo. La actitud es relevante siempre en las cosas, hermanos, siempre, siempre, siempre. Usted puede tener una buena actitud frente a las circunstancias negativas de la vida o puede tener una mala actitud, ¿sí? Siempre es relevante. Vamos a ver el texto a la luz de este enfoque actitudinal, la manera como asumiría justamente el Mesías esta designación de sufrimiento. No es sencillo, porque estamos diciéndole a alguien: mira, tú vas a sufrir. Voy a poner este ejemplo antes de meternos al análisis del texto bíblico. ¿Cuántos están aquí casados? Levanten la mano los que están casados, ¿no es cierto? ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué nos casamos? Muy bien, mi hermano. Usualmente decimos: nos casamos para ser felices. Pues no, y no queremos desilusionar aquí a los jovencitos, las señoritas, no. Nos casamos, ¿por qué nos casamos? Me dijo alguien: pastor, el novio no vio, por eso es, no vio, en lo que se mete, no vio. Pero nos casamos, ¿por qué? ¿Por qué nos casamos? Porque amamos, punto. Y usted ama a esa persona y siente que no puede estar sin esa persona, siente que el aire se le va, ¿no es cierto? Imagínese. Antes del matrimonio respirábamos bien y ahora no podemos respirar, o sea, y las mujeres también, no solamente los varones. Y por eso te casas. No te casas para que la otra te haga feliz, sino porque tú quieres compartir de la felicidad que tienes en tu corazón. Quieres compartir con la otra persona. Pero es verdad, nos casamos y bienvenidos a un mundo donde va a haber también sufrimiento, ¿o no? Sí hay sufrimiento, un poquito. Ahora, si a usted le dijeran: mira, usted está enamorado, está enamorada, y dice: sí, pero si te casas conmigo quiero que sepas que vas a sufrir. De entrada,
Más tarde pueden acercarse a hablar con Cristian, un buen cristiano y aparte psicólogo clínico, ¿no es cierto? Pero hablando en serio, hermanos queridos, sí, sufrimos. Si alguien le dijera, si te casas conmigo vas a sufrir, uno dice, pero ¿qué le pasa, no? ¿No es cierto? ¿Qué sucede? Ahora, él quiso ser bíblico, pero como que nos pone raro. ¿Cómo que me está diciendo que si me caso voy a sufrir? Y empieza a decirle, porque va a venir esto y esto de acá. Entonces como que la mujer lo piensa, ¿no es cierto? Si le fuera que la mujer también le dice, mira, si te casas conmigo, quiero que sepas que vas a sufrir, porque de pronto te voy a ser infiel. Terrible, ¿no es cierto? Ahora, ¿en la Biblia le pasó eso a alguien? Sí, le pasó a un profeta, ¿no es cierto? Que Dios mismo le dijo, cásate, pero te va a ir mal. ¿No es cierto? Así que hablar de sufrimiento, hermanos, es real. La actitud con la cual nosotros nos metemos y abordamos el sufrimiento es lo que va a causar la diferencia. Ahora bien, tranquilos con el matrimonio, porque el matrimonio es plan de Dios y sí es una bendición. Y aunque a veces hay momentos de sufrimiento, más es lo grandioso y lo glorioso del matrimonio. ¿Sí o no? Amén. Hermanos, digan amén, por favor. Solo yo estoy sintiendo una mirada y estoy empezando a sufrir. Quiero que sea el sufrimiento compartido con ustedes los varones. Amén. El matrimonio es muy lindo, hermanos, es muy lindo. Vamos a la actitud. El capítulo 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del Mesías que va a perder su atractivo. Y es verdad, hermanos, porque técnicamente cuando usted estudia cómo fue vejado, humillado, cómo fue lacerado el Señor Jesús, fue una cosa terrible. En verdad perdió su atractivo. Ver sufrir a alguien que amamos no es sencillo. Y ya hablando así, muy seriamente el matrimonio, hermanos, eso es parte del compromiso de amor. No es fácil ver al cónyuge sufrir y experimentar dolor, verlo físicamente mal. Por eso cuando uno se casa, uno hace esos énfasis, ¿no es cierto? Dice la Biblia, bueno, no dice la Biblia, decimos nosotros en la salud, ¿y qué más? En la riqueza, en la pobreza, ¿no es cierto? Y algunos enfatizan en la riqueza y pobreza, pero como sea, sufriendo. Eso tiene que ver, hermanos, aún con el ejemplo de Jesucristo. Literalmente esto iba a pasar con Jesucristo. Y si usted se fija en el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Habla de ser despreciado, de ser desechado, de experimentar dolor, quebranto, ser menospreciado, ser desestimado por los demás. Y es verdad, hermanos, ¿por qué? Porque literalmente la actitud del ser humano es, cuando vemos a alguien que le está yendo mal, es alejarnos, es alejarnos. Esa es la realidad. Le puedo poner muchos ejemplos, pero los seres humanos reaccionamos así de esa manera, cuando vemos que alguien está mal. Aún a veces dentro de la iglesia. No debería ser, porque nosotros como cristianos se supone que deberíamos comprender que el sufrimiento es parte de la vida. Pero cuando alguien sufre, a veces, al igual que los amigos de Job, buscamos una respuesta a través del pecado. Este le está yendo mal, está con una enfermedad que no le encuentran qué mismo es lo que le pasa y entonces lo invitamos a que piense si algo está haciendo mal. ¿No has hecho alguna cosa ahí pecaminosa ante los ojos del Señor y de pronto el Señor como que está poniendo su mano allí de enfermedad en tu cuerpo? Tendencia nuestra a pensar así. O vemos a alguien que no da pie con bola en los negocios y todo lo que emprende, aunque es muy inteligente, no da una. Decimos, pero ¿qué será que le pasa, no es cierto? ¿Qué será que le pasa? Y asociamos esa manera de sufrir con que debe estar algo mal en su vida, de pronto el pecado. Y una forma de distanciarnos es que nosotros a veces ya ponemos ahí como la distancia del caso. Pongo un ejemplo, lo digo con mucho respeto. Si usted fuera de apellido Glass, fuera apellido Glass, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con usted aquí en la iglesia? ¿Lo juzgarían por qué? Solo por el apellido. Solo por el apellido. Y usted tendría que estar explicando, sí, pero yo soy de los otros Glass, o le da la vuelta, como sea que no. Usted
De rebote le cayó el apellido, mejor dicho, ¿no es cierto? Para poner una distancia, simplemente porque nosotros asociamos y decimos, este debe ser igualito de, hacemos un juicio de valor. El punto es que el texto bíblico nos habla de que la reacción de la gente alrededor de él iba a ser así, despreciado, porque nadie quiere asociarse con alguien que supuestamente está mal y está en pecado y está sufriendo por el mal. ¿Me explico? Esto pasó Jesucristo. Él es el único, hermanos, que puede entender a las personas que a veces son vituperadas, cuando son señaladas en la sociedad por alguien. Y las personas que son señaladas y que de verdad se arrepienten de su pecado, aunque se arrepiente de su pecado, socialmente nosotros seguimos colocándoles un estigma, ¿no es cierto? Este hombre, esta mujer es de apellido tal y entonces hay que tener cuidado. ¿Me explico? Él es el único que puede entender a cabalidad eso, porque lo que pasó Jesús es que él también experimentó ese tipo de quebranto, ese tipo de dolor, que es un dolor tal vez no necesariamente ya físico, es un dolor que se lleva a veces en el alma. Él es el único que puede entenderlo. Por eso es importante entender la manera en la cual Jesús reacciona. Dice el versículo número 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios decidió echar todo ese pecado sobre Jesús. Y Jesús asumió eso. Ahora bien, me encanta esto que voy a decirles y quiero expresarlo de la mejor manera. ¿Pudo el Señor Jesucristo sacarse el cuerpo? ¿Pudo el Señor Jesucristo sacarse el cuerpo y decir, no, invéntate, Padre, otro camino? Hubiese sido incumplir con las profecías. Pero segundo, este es el acto de amor más grande que uno puede tener conocimiento en toda la historia de la humanidad y en todos los universos. En todo lo que haya, esto es el acto de amor más grande. Que un justo, que alguien que no merezca el mal, el sufrimiento, esté dispuesto a sufrir por los que sí lo merecen. ¿Me explico? Eso es inigualable. Yo alguna vez le decía a ustedes, creo que nadie estaría dispuesto a dar algo de sí por otros, ¿no es cierto? Pongo este ejemplo. Yo tengo 2 riñones igual que ustedes, ¿no es cierto? ¿Y cuál es tu nombre, hermano? Cristian. Dios te guarde, solo voy a poner de ejemplo. Cristian necesita un riñón. Necesita un riñón. ¿Quién de ustedes se lo da, hermanos? ¿Quién se los da? La esposa, porque es la esposa y como dijimos, hasta que la muerte les separe en la salud y en la enfermedad. Pero se hacen los análisis y su riñón es compatible solo un 50%. O sea, dicho sea de paso, ¿con un riñón se puede vivir? Doctor, sí se puede vivir con uno, ¿no es cierto? Menos calidad, pero se puede vivir. Si ibas a vivir 80, vivirás menos, ¿no? Pero puedes vivir con un riñón, sí se puede. Y bueno, el pastor dice, hermanos, nuestro querido hermano Cristian necesita un riñón, si saben, por ahí. Y sin querer les tomaron aquí, el doctor Julio les tomó una prueba a todos y luego el examen dice, pastor, si hay unos 7 aquí en la iglesia que son compatibles, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y lo descubren mi hermano, usted ahí, que usted tiene compatibilidad de un 94% con el riñón de él. Le da su riñoncito. Sí, es bueno para donar. Le da el riñón que tiene los cálculos y todo eso porque ese es el que menos necesita. Riñón es riñón, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, hermanos, lo haríamos por un ser que amamos, ¿no es cierto? Supongamos, usted sí tiene compatibilidad con su esposo, le da el riñón, dice, vivamos menos vida pero juntos, ¿no es cierto? Pero, así nomás le daríamos por mucho que lo amamos. Lo que haríamos es, vamos a estar orando por Cristian, Señor, que Dios, no sé, haga algo por allí, ¿no es cierto? Y consiga un donante. Se está pidiendo la muerte de alguien ustedes. Consiga un donante. Que en el listado de los donadores esté arriba, hermanos, ¿no es cierto? Ese listado, no sé, pero no es tan sencillo, Julio, ¿no es cierto? Porque debe haber mucha gente anhelando lo mismo. Pero que usted se haga exámenes y usted diga, sí, yo tengo 97% compatibilidad. Y llegas y dices, hermano, yo voy a hacerme la cirugía, ni la pagues, yo mismo la voy a pagar para darte mi riñón. ¿La esposa qué dice? Dale nomás a Cristian. Sí, le dice nomás, mijito, pero si vamos a vivir hasta los 80, ahora vas a vivir solo hasta los 65 más o menos. Dale los 2 riñones.
Pastor Javier, son terribles aquí, hermano. No, recién dimensiono. Pero tienes una preciosa congregación, pastor, los estás formando muy bien. No abrió su boca para refutar el Señor. ¿Se dan cuenta de eso? Asume. Algunos dicen, pero y cuando estaba en Getsemaní y dice, Señor, si es posible, páseme esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Una parte de la humanidad del Señor Jesucristo, pero hasta el último no refuta. Señor, este es el plan tuyo. Si hubiese otra manera, que yo sé que no hay, Señor, pero sale esa parte humana. Si hubiese, pero no la hay, hágase tu voluntad. Y está dispuesto a sufrir. No abrió su boca, fue dócil en la muerte, no protestó. Y por esa actitud frente al sufrimiento, va a decir la Biblia que después él exaltado hasta lo sumo. Dios ha prometido algo a través del sufrimiento. Y este algo es justamente redención, como lo vamos a ver. Viene la expiación porque un hombre estuvo dispuesto a morir por los demás. Eso no es muy natural, hermanos. Insisto nuevamente, tal vez por nuestros seres queridos lo haríamos. ¿Le falta a mi esposa? Sí, le dono algo. Pero mis hijos, de allí para allá, y tengo muy buenos amigos aquí sentados, acá, la pensaría, la seguiría pensando, digo, chuzo, sí los quiero mucho, pero, o sea, me explico, ¿sí? Solo Cristo, hermanos, y Él toma la actitud de hacerlo así. Quiero mencionar esto a manera de aplicación. Vivimos, como dije al inicio, una época en la cual se hace una teología triunfalista. El cristiano está por encima de. ¿Y qué pasa cuando sí sufrimos? Y creemos en un Cristo que llevó nuestras dolencias y nos sana. Pero ¿qué pasa cuando, a pesar de eso, en los planes del Señor está glorificarse en medio de la enfermedad? Inclusive una enfermedad de la cual usted no se va a curar y tal vez hasta va a haber la muerte. Si no entendemos que el sufrimiento fue parte también distintivo de la vida de Jesucristo el Mesías, no vamos a entender que a veces también el sufrimiento puede golpear las puertas del cristiano y golpear las puertas para quedarse, para instalarse en el hogar del cristiano y vivir en ese entorno. El apóstol Pablo llegó a decir que tenía un aguijón en la carne y le pidió 3 veces al Señor que se lo quite y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y hay gente, hermanos, que a veces vive con una dolencia, a veces se muere de esa dolencia. Y sin embargo tiene su mirada puesta en Jesucristo y asumió la actitud de Cristo Jesús, que no con resignación, me toca, no, sino con gozo cumplió con el rol de su padre. Yo conocí hace muchos años a un hermano en la ciudad de Quito, el hermano Olger, y de vez en cuando lo recuerdo y honro al Señor a través de la vida del hermano Olger por su vida de testimonio. Él me enseñó a caminar y a conocer mucho la ciudad de Quito, un hombre que era incansable para evangelizar y etcétera, etcétera. Él oraba por mucha gente y Dios lo utilizó para sanidades y cosas así. Un día se enfermó y al final se le detectó que tenía un cáncer de pulmón y él no había sido fumador. Simplemente era una persona pasiva que a veces, si estaba fumando, se metía allí para predicarles y todo lo demás. La única explicación que se me llegó, ¿no?, a través de eso, puede haber sido. El tema es que él se deterioró terriblemente por eso. Él al final murió de aquello. Antes de que fallezca, orábamos mucho. Y yo nunca, en esos primeros tiempos, yo nunca dudé que el Señor lo iba a sanar, porque era el hermano Olger, o sea, este hombre de Dios, que Dios lo utilizó para orar y que muchos se sanaron, compartíamos eso, de ley el Señor lo va a sanar. Era cuestión de tiempo, solo estamos esperando el milagro del Señor. Nunca lo dudé. Pero el tiempo pasó, y un buen día los familiares, los hijos me dijeron, pastor, venga porque mi papá está mal. Y ya lo tenían en la clínica. Y recuerdo cómo él estaba vomitando sangre y horrible todo, ¿sí? Su dentadura blanca, llena de sangre, y yo entré con la intencionalidad de darle aliento a ese hombre que era mi amigo y empecé a llorar como una Magdalena, allí al verlo ahí muriendo y con sangre en sus labios. Y quería decirle algo, pero no podía, lloraba de verlo. Y él me dice, pastor Pablito, no llore por mí. Yo en unas horas más ya me voy a ver al Señor, a su Señor y mi Señor. Yo ya lo voy a ver. Ese gozo, ese privilegio todavía usted no lo tiene. Usted le resta mucho todavía. Dios tiene muchas grandes cosas para usted. Sea fiel al Señor. Alístese para todo eso. Y me abrazaba, me tocaba y yo quería decirle, Olger, mira, no podía decirle nada. Yo lloraba
lloraba, hermanos, porque lo quería mucho. Tenía una actitud frente al sufrimiento y por momentos cuando venía sus arcadas y todo lo demás, era horrible verlo, ¿no es cierto? Pero él estaba con gozo y sonriendo. En lugar de yo darle aliento, él me alentó a mí hasta el último. Porque esto es parte de la actitud del cristiano. ¿Me estoy comunicando? Es la actitud que tuvo Jesús. Y cerremos con el tercer y último enfoque, el enfoque de resultados. Los versículos 10 al 12 habla de los resultados por el sufrimiento. Dice la Biblia, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y aquí aparece esta palabra teológica que ustedes la manejan muy bien. Aquí ustedes son una congregación muy dada a la palabra y sé que manejan estos conceptos. Pero básicamente la expiación tiene que ver con quitar, ¿no es cierto? Aquí Jesús quita el pecado. El Mesías coloca su vida para quitar el pecado. ¿Qué va a venir como resultado? Lo que él se negó. No iba a haber linaje, pero ahora dice la Biblia que va a haber un linaje. Mire lo que dice el texto bíblico. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ese hombre que renunció a todo, que no tuvo un linaje, sí tiene linaje a través de los hombres y mujeres, cientos de miles, que a lo largo de la historia de la humanidad le recibimos a Él como Señor y Salvador. Nosotros somos el linaje de Cristo, a través de este acto de entrega, a través de su sufrimiento. Dice la Biblia que vivirá por largos días. Hasta ahora, el mensaje de la cruz, hermanos, es un mensaje que no podemos soslayar, que nadie lo puede superar, el mensaje de Cristo Jesús que ofrece Él su vida para salvación. El versículo 11 nos va a hablar de que la aflicción va a traer también satisfacción. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué cosa? Satisfecho. Así como Jesús experimentó satisfacción de ver el resultado para la humanidad, cuando el discípulo entiende esta verdad, puede encontrar que sí hay satisfacción en medio del sufrimiento. A ver, no estoy hablando aquí de un masoquista, no. Estamos hablando de un hombre y una mujer que entiende que aún el sufrimiento tiene un propósito de parte de Dios y que lo asume con confianza en el Señor, porque al final esta estadía en la tierra es pasajera frente a la eternidad con Cristo Jesús. Y por eso haya satisfacción en honrar al Señor aún en medio del sufrimiento. Parte de lo que es la vida y el ministerio de Jesucristo. Quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El único que puede disipar la iniquidad a través de este acto. Esos son los resultados justamente de poder entender el sufrimiento de Jesucristo. Y el versículo número 12 va a terminar mencionando, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esos grandes tiene que ver con la idea de los que tienen honor. Y sin lugar a dudas, hermanos, esto se ha cumplido y seguirá cumpliéndose. Mire, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos hombres que han hecho muchas cosas. Y algunos los tenemos ahí en los libros, otros nos olvidamos. Pero el nombre de Jesús siempre está entre los nombres insignes a lo largo de la historia de la humanidad. Porque es el Hijo de Dios. Y porque si usted lo analiza así nomás, desde la perspectiva de entrega, ¿qué hicieron por la humanidad? Ninguno de los grandes hombres que ha tenido la humanidad ha llegado a este nivel, de poder entregar su vida por los demás y sufrir por los demás. Eso no es natural en el ser humano, querer sufrir por los otros. Solo Jesucristo. Por esa razón que estuvo dispuesto a dar su vida, es que Dios le coloca entre los grandes y precisamente con los fuertes repartirá. Él es el único para poder, bajo su nombre, que en cualquier parte de la tierra, el hombre y la mujer que acude a Él puede encontrar en Jesucristo salvación. Cerremos entonces esta mañana, a manera de conclusión, el sufrimiento que aparece ligado a la vida del Señor Jesucristo. 3 enfoques allí. Un enfoque profético, ¿tenía que cumplirse? Sí, tenía que cumplirse.
tenía que cumplirse para que podamos validar que Jesús es el Hijo de Dios y en verdad en Él hay salvación. También un enfoque actitudinal, la actitud como Él asume el sufrimiento. No abre su boca, no protesta, no se lo quita, sabe que ese es el camino. Y es un desafío para nosotros pensar de esa manera en el sufrimiento. Y finalmente, un enfoque de resultados. El resultado está allí. A través de su sufrimiento, Jesucristo otorga expiación de pecados y nos da salvación. Quiero cerrar con esto y decirlo justamente en voz alta. Puede ser que entre ustedes, hermanos, haya alguien que esté experimentando algún tipo de sufrimiento. Insisto, hay sufrimientos del cuerpo, pero también sufrimientos del corazón, del alma, ¿no es cierto? Hay sufrimientos, algunos que no se los puede describir y son más profundos. Y a veces el cuerpo somatiza, ¿no es cierto?, el sufrimiento del alma. Y usted se pone flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿no es cierto? Así puede estar a veces la persona sufriendo por algo de adentro del corazón. Sin embargo, el único que puede comprender 100% su sufrimiento es Cristo Jesús. El único, porque Él llevó todo su dolor sobre su cuerpo. Aún los seres amados a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, ¿sí? Porque no estamos allí en su cuerpo, o estamos en su mente, en su corazón. Solo Cristo Jesús. Por eso qué lindo que usted pueda acercarse a Él, porque es el único que puede empáticamente comprenderlo 100% usted, porque Él sufrió por usted y llevó su dolor. Es el único. Me encanta ver que la Biblia llega a hablar, por ejemplo, de la tercera edad, el que nos acompaña desde la niñez y nos soporta hasta las canas. El único, hermanos, porque Él sufrió por nosotros. Y la segunda cosa final, aunque no deseamos sufrir, el sufrimiento es algo ligado a la naturaleza del ser humano. Y yo diría que es algo como característica del discípulo, la discípula del Señor Jesucristo. Yasmín hablaba de los que han muerto y la gente que hace misiones en esos lugares. Y cuando un hombre o una mujer dice, sí, Señor, quiero servirte, y algunos dicen, sí, quiero ser misionero, a veces algunos piensan de esa forma romántica, ¿no es cierto, Rocío? Dice, ay, qué lindo, vamos a Turquía, ¿no es cierto? Yo también quiero ir a Turquía, como están de moda las novelas turcas. Entonces, hay ser bonito, vamos allá a conocer Turquía, ¿no es cierto? Una cosa es que usted vaya a conocer Turquía y a ver a esos actores y todo lo demás. Otra es que usted se va de misionero, ¿no es cierto? Y usted no va a decir, soy misionero porque ya sabe lo que le va a pasar a la vuelta de la esquina. Y que está su vida, una década, como hizo ella, aprovechando situaciones como la que ella presentaba. No puede sentarse entre los varones a hablarles libremente y utiliza al otro para poder presentar el evangelio, porque su vida misma estaba en peligro. ¿Se sufre siendo un discípulo de Jesucristo? Sí, hermanos. Eso es algo que no lo olvide, porque vivimos una época en la cual se distorsiona eso y nos olvidamos que eso es parte del precio de seguir a Jesucristo. Amén. Tome la mano el que está a su lado, oramos juntos a nuestro Dios en esta mañana. Oramos juntos al Señor mientras nos preparamos para una canción y después iremos con la cena del Señor. ¿Sí? Tome la mano el que está a su lado y oremos al Señor. Agradézcale en su fuero interno por la gracia de la salvación en Cristo Jesús, de haber recibido a Jesucristo, del sacrificio de Cristo Jesús. Pero también recuerde que a veces el sufrimiento es parte de esa identidad del Hijo o la hija de Dios. Sufrimos frente a un mundo pecaminoso que a veces quiere hacer las cosas distintas a los valores del reino de los cielos. Y eso trae sufrimiento, sí. Pero si usted está sufriendo por causa del Señor, acuérdese que la Biblia también llega a decir que somos bienaventurados, gozaos y alegraos cuando sufrimos por causa de Cristo, porque nuestro galardón en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y oremos al Señor allí mientras usted está y cantamos al Señor. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.